Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que cerca de la mitad de los estadounidenses comen un sándwich al día, y los tipos más comunes de sándwiches incluyen embutidos fríos. El sitio web Business Wire señala que la industria global de embutidos fríos tiene un valor de unos 72.000 millones de dólares. Y el sitio web Mashable explica que en 2016 los estadounidenses gastaron alrededor de 500 millones de dólares solo en productos de mortadela. La historia de la mortadela combina un pasado lejano con inventos modernos, tendencias económicas, inmigración y programas gubernamentales. Todo para llegar al sándwich de mortadela y queso americano en pan blanco con mayonesa. Un alimento básico que Estados Unidos Today describe como una comida de mediodía nutricionalmente dudosa para millones de estudiantes estadounidenses. Podrías pensar que estoy lleno de mortadela, pero creo que la historia de este extraño y resbaladizo embutido rosado merece ser recordada. Podrías pensar que los embutidos, esas rebanadas frías de carnes cocidas y procesadas, muchas veces de origen misterioso, serían una invención bastante reciente. El concepto es antiguo, pues desde la prehistoria se desarrollan técnicas para conservar alimentos. Es difícil precisar cuándo iniciaron los procesos para conservar carne, según un estudio de 2019 llamado Carne fuera del congelador, publicado en Arqueología Antropológica, que analiza métodos como secado, ahumado, salado y sellado en grasa en un sitio epipaleolítico del este de Jordania. El problema principal es que el almacenamiento suele involucrar alimentos y recipientes perecederos, especialmente en productos de origen animal, o utiliza estructuras que a menudo están dispersas por el paisaje, lejos de los sitios excavados donde los arqueólogos tienen alguna posibilidad de encontrarlas. Aún así, utilizando pistas contextuales en un sitio arqueológico en Jordania, los autores concluyen que en el Pleistoceno tardío, hace 20.000 años, la carne se conservaba secándola. Y sin duda era una práctica común, resultado del conocimiento ecológico compartido durante el Epipaleolítico, y probablemente desde antes. Una versión de la charola de embutidos pudo estar en la dieta de la Edad de Piedra. El secado quizá no fue el primer método para conservar la carne. Un artículo de 2019, publicado en Science Advances Online, sugiere que se guardaban los huesos largos de venado para conservar la médula en su interior y consumirla en tiempos de necesidad. Una investigación en una cueva de Israel indica que la conservación de carne podría datar de hace 20.000 años. Muchos embutidos actuales se curan con productos químicos o sales como nitratos de potasio o sodio. Podrías pensar que esto es un proceso moderno, pero un artículo en la revista de ciencia alimentaria Earthworm Express, al considerar la preservación de las momias, concluye que la salazón de carne era bien conocida hace unos 7.000 años, donde, con toda probabilidad, se descubrió en muchas otras regiones del mundo donde estas sales se encuentran de forma natural. Los autores proponen que el proceso pudo llegar a Europa desde China por la ruta de la seda. Las carnes conservadas, parecidas a las actuales, ya eran conocidas en civilizaciones antiguas. Un blog en la página web del restaurante Compañía de Atlanta lo explica. El concepto de carnes frías, tal como lo conocemos hoy en día, se remonta aproximadamente al año 500 a.C., con las poblaciones etrusca y romana. Hay referencias a carnes frías, incluso en la Odisea y en las recetas medicinales de Hipócrates. Varias recetas romanas para curar y conservar carne, generalmente jamón y usualmente hechas con sal, todavía existen hoy en día. De hecho, la palabra italiana salume, que se refiere a varios tipos de carnes curadas, proviene de la raíz latina sal, que significa sal. En la antigua Roma ya se conocía la carne de cerdo molida con mortero. Según el Chicago Tribune, en 1990, el Museo Cívico de Bolonia posee 2 estelas romanas talladas, o tabletas de piedra, halladas en un sitio de entierro romano cercano. Muestran escenas de cría de cerdos, como un trabajador machacando carne en un mortero. La carne de cerdo molida en mortero, curada con sal y grasa de cerdo, se llama mortadela. El Tribune continúa. La mortadela toma su nombre del morteo, o mortero usado para desmenuzar la carne de cerdo, que se llama mortea, de la carne de mí. Abreviado, se convierte en mortadela. La mortadela se asocia especialmente con el norte de Italia, en la región alrededor de Bolonia, según el Tribune. Para el año 1000, el cerdo era tan relevante que los bosques se medían por cuántos cerdos podían mantener, no por sus tamaños.
Una edición de enero de 2016 de Vice News describe la importancia de la producción de mortadela en la ciudad de Bolonia. En la Edad Media, unas 10.000 personas, un cuarto de la población, trabajaban en su producción en unos 280 salmieri. La industria fue tan relevante que en 1661 el cardenal Girolamo Fornese emitió un aviso. El aviso sobre la preparación de mortadela y salami emitía una definición legal de la carne procesada, incluyendo estandarizaciones para su producción. Una edición de enero de 2021 de Estados Unidos, Today, indica que un decreto enmarcado del Art de Salaroli, organismo de artesanos charcuteros de 1250, está en la pared del laboratorio Simboni de Bolonia y dice: si haces mortadela falsa sin aprobación de los Salaroli, tu cuerpo será estirado en el potro 3 veces. Serás multado con 200 monedas de oro y toda la comida que prepares será destruida. Como indica el mortero y la mano, la mortadela se muele fina. El sitio web La Maravilla de la Comida indica que la mortadela solía condimentarse con nuez moscada, clavos, pimienta, canela, vino blanco, azúcar o sal. El Chicago Tribune describe la receta de mortadela más antigua, de un libro de cocina de 1557. La proporción de grasa y carne magra de cerdo depende del gusto del fabricante. Machaca bien en el mortero y pesa. Por cada 25 libras de carne añade 11 onzas de sal y la misma cantidad de pimienta molida. Hazlo 2 o 3 veces. Mezcla todo hasta que quede muy suave y luego agrega un vaso de vino tinto y déjalo reposar durante 2 o 3 días. La mortadela de Bolonia era tan famosa que The Tribune reporta su exportación a Francia, Inglaterra y otros países europeos. Un sacerdote dominico afirma que había probado sus delicias incluso en América. Entonces, ¿cómo terminó esta famosa delicia italiana en pan blanco con mayonesa en las loncheras estadounidenses? Como mucha comida estadounidense, los sándwiches de Bolonia llegaron por la inmigración, aunque no como imaginas. Estados Unidos Today explica que, aunque Italia envió alrededor de 4 millones de inmigrantes a las costas de Estados Unidos entre 1880 y 1924, estas personas en realidad no fueron el vínculo que conectó Bolonia, Italia, con los sándwiches de Bolonia. En cambio, ese mérito corresponde a las oleadas de inmigrantes alemanes que se establecieron en grandes extensiones del Medio Oeste, el sureste de Canadá y especialmente en Pensilvania. El sitio web iter.com señala que la llegada de la mortadela a Norteamérica no está clara, pero generalmente se asocia con la inmigración alemana. Las tradiciones más arraigadas de la mortadela vienen de regiones con inmigrantes alemanes, como el Medio Oeste, los Apalaches y Pensilvania. La mortadela también es popular en el sur y partes de Canadá. El Vancouver Sun informa que el 95% de la mortadela canadiense se consume en la región atlántica y la mitad en Terranova. A pesar de sus orígenes italianos, fueron estos inmigrantes alemanes, cuya propia historia culinaria incluía la elaboración de salchichas, quienes se dieron cuenta del potencial de mercado en Estados Unidos. Estados Unidos Today concluye: los consumidores alemanes de mortadela en Europa pasaron a ser fabricantes de mortadela al establecerse en Norteamérica. Nadie hacía ese producto aquí entonces, así que alguien debía hacerlo para que otros pudieran disfrutarlo. Un alemán ayudó a popularizar el producto, según History Daily. A los 14 años, Oscar Fernando Meyer se mudó a Estados Unidos. Aprendió con un carnicero y trabajó 6 años en la industria empacadora de carne de Chicago. Finalmente, alquiló su propio mercado de carne junto con sus hermanos. Usando técnicas tradicionales europeas, vendieron su mortadela con gran éxito a la creciente comunidad germano-estadounidense de Chicago. Para la década de 1920, la compañía de salchichas Oscar Mayer había llevado la mortadela al público general. Sin embargo, Estados Unidos Today señala que el nuevo producto se desvió de la mortadela tradicional. Los nuevos carniceros alemanes de Pensilvania expandieron y diluyeron el producto original. La producción era principalmente de cerdo, manteca y pistaches, además de pavo salvaje, pollo, res y cerdo, cuando era accesible. Pero había más involucrado en hacer que la carne fuera algo común. Para empezar, el ritmo de los negocios cambió. Una edición de noviembre de 1922 del New York Times, titulada Los sándwiches prosperan, entrevistó al gerente de una nueva cadena de buffets de sándwiches. Una vez fue gerente de un gran hotel donde los hombres llegaban tranquilos, pedían mucho y comían en abundancia. Él cree que esos días quedaron atrás. La tecnología facilitó el nuevo ritmo de los almuerzos en la ciudad. El New York Times continúa: el desarrollo ha traído maquinaria para hacer sándwiches, que ya es tan común en restaurantes como la plancha de vapor para hot cakes. Los neoyorquinos lo saben,
Hay una máquina para rebanar pan y otra para carne. La última de estas, con solo presionar un botón, corta y rebana jamón, lengua, carne de res y demás, sin que las manos humanas tengan que tocar nada. Así se facilita la preparación de sándwiches. Y los propios sándwiches han cambiado no solo en estatus, sino también en tamaño y grosor. Más que el ritmo acelerado de los años 20, la popularidad de la mortadela se relacionó con lo que vino después. La nueva moda de poner carne y queso sobre pan rebanado, escribe Estados Unidos Today, llegó justo a tiempo para la Gran Depresión. Continúa, la mortadela americana, barata de producir en sus formas infinitamente adaptables. De almuerzo para agricultores y obreros inmigrantes en Pensilvania, pasó a ser la cena habitual en gran parte del país. En la década de 1940, el crecimiento de la refrigeración significó la aparición de secciones refrigeradas en las tiendas de abarrotes y una nueva demanda de alimentos convenientes. La llegada de empaques de plástico hizo que la mortadela fuera ideal para las amas de casa que buscaban comodidad y menos tareas en el hogar. Los sándwiches de mortadela se volvieron más comunes en las loncheras escolares. Luego, Mashable señala que en 1946 el presidente Truman firmó la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, que estableció el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. El Programa Nacional de Almuerzos Escolares brinda almuerzos gratuitos o a bajo costo a los niños en días escolares. La mortadela, por ser barata, terminó en muchos almuerzos y loncheras. Hay opiniones divididas sobre esos sándwiches, pero la carne atrae a los niños, según Mashable. De niño, tus padres elegían algunas carnes para tu lonchera. Un sándwich de atún, uno de queso americano y otro de crema de cacahuate con mermelada. Todos los peores. Simplemente aburrido. Si tenías suerte, buscabas en tu bolsa o lonchera de Evel Knievel y encontrabas un sándwich de mortadela con queso americano. Y la vida era buena. Sin embargo, otros pudieron pensar distinto, como muestra otra tendencia señalada por Estados Unidos Today. En la década de 1980, la mortadela se servía en las cárceles de todo Estados Unidos en tal abundancia que muchos prisioneros no tenían más opción que comerla. En las 3 comidas del día, 35 años después, en algunas cárceles aún se sirve 2 veces al día. Quizá te preguntes por qué la llamamos mortadela y no Bolonia. Los inmigrantes alemanes en Estados Unidos llamaron Bolonia a la mortadela por su origen italiano. El cambio en la pronunciación es algo controvertido. El lingüista Mark Lieberman menciona en su blog Language Log que Bolonia tiene 3 definiciones. El embutido, la ciudad italiana y también significa tonterías. Aunque suelen escribirse igual, pueden decirse Bolonia o Bolonia. También indica que los diccionarios coinciden en que ambas palabras tienen 3 significados. Como la salchicha es compartida, puedes llamar a la salchicha Bolonia o Bolonia, y los otros 2 no. Bolonia no es una ciudad italiana, y Bolonia no es una tontería. ¿Cómo sucedió esto? Un artículo de 2021 en el HuffPost, apropiadamente escrito por la reportera de estilo de vida Carolina Bolonia, sugiere varias teorías, la mayoría alrededor de la idea de que los estadounidenses simplemente lo pronunciaron mal. Tal vez por aplicar mal la tendencia italiana de terminar palabras con inteligencia artificial como Italia, se usó Bolonia en vez de Bolonia, o porque querían crear una palabra que simplemente suene graciosa. La conexión entre la salchicha y la palabra sin sentido es bastante directa, dado que no sabemos exactamente qué hay dentro de una salchicha. Después el término se usó más general. En los años 1920, los cronistas deportivos llamaban boloñeses a los boxeadores grandes y torpes, según HuffPost. Fuera porque decían que tenían cerebro de salchicha o parecían grandes salchichas, siempre hacían esa conexión. Cumplía su propósito como una palabra graciosa. En Estados Unidos, salchicha suele escribirse B-A-L-O-N-E-I. Y aunque cualquiera de las 2 formas de escribirlo, B-A-L-O-N-E-I o B-O-L-O-G-N-A, se considera correcta para la salchicha. Los lingüistas están de acuerdo en que la escritura B-A-L-O-N-E debe usarse para referirse a tonterías. Bolonia, quien dijo que su nombre le provocó burlas en su niñez, concluye: según cómo lo veas, Bolonia es solo Bolonia por cómo la pronunciamos o escribimos. Creo que el problema es la pronunciación, aunque soy parcial. Eso lo puedo decir gracias a Oscar Mayer. La gente sabe cómo se escribe mi apellido, aunque no sepan cómo decirlo. Actualmente, la mortadela sigue siendo muy popular en Bolonia, donde los habitantes probablemente desaprobarían la versión empaquetada y rosada que consumimos en Estados Unidos. La principal diferencia entre ambas es esa. La mortadela Usa manteca,
dándole aspecto marmoleado, y suele llevar pistache o aceitunas, mientras que la mortadela americana se muele hasta ser una pasta uniforme. Cada año, la ciudad de Yale, Michigan, organiza un festival de mortadela americana, que según su sitio web, atrae a unos 20,000 asistentes hambrientos de mortadela americana. Ahí también coronan a un rey y reina de la mortadela americana. El festival de 2022 será del 29 al 31 de julio, así que aún hay tiempo si quieres asistir. Los adultos en Estados Unidos tienen sentimientos mixtos sobre la comida de su infancia. Para algunos parece ser un recuerdo horrible, pero para otros, lo consideran un manjar nostálgico. Me gusta mi mortadela con mostaza. Según Imagable, esa nostalgia ha creado una nueva tendencia. Actualmente existen muchos restaurantes de alta calidad que ofrecen sándwiches de mortadela elegantes, y cada vez más lugares elaboran su propia mortadela artesanal. Así que la comida que alguna vez alimentó a los romanos parece que seguirá llenando loncheras por mucho tiempo más. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. Visita nuestra comunidad en thehistoryguyguildlocals.com. Visita thehistoryguy.com, compra mercancía en teespring.com o pide un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo tienes que suscribirte.